Capítulo 24. Jin Qian, mamá. La voz de Jin Minsen fue muy suave, tan fugaz como las hojas de sauce en el viento. Cualquiera podía ver que estaba muy frágil en este momento. Oh, eso fue un accidente. Zhou Huan volvió en sí y se agachó para limpiar el desorden. Ella preguntó nerviosa, ¿qué más dijo? Dijo que vendría a verme de nuevo. Jin Minsen bajó la cabeza y sus pestañas temblaron. Fue expuesto como un pedófilo por nuestra culpa. No pude soportarlo más, por lo que quiere vengarse de nuestra familia. El rostro de Zhou Huan estaba pálido y su expresión era lívida y aterrorizada. ¿Cómo se atreve? Definitivamente regresará. ¿Deberíamos hacer que venga papá?, preguntó Jin Minsen. Zhou Huan respiró hondo. Sí, por supuesto. Zhou Huan salió de la habitación del hospital y llegó al final del pasillo. Se apoyó contra la barandilla y llamó a Jin Qian. Jin Qian ladró, ¿qué es? Zhou Huan miró a su alrededor y dijo en voz baja. Minsen acaba de decir que la persona que realizó la prueba de paternidad fue Chen Hui. ¿Qué? ¿Es él? Jin Qian estaba furioso. Chen Hui le dijo a Minsen personalmente. Incluso quiere llevarse a Minsen. Te lo dije, no hay forma de que alguien realice una prueba de paternidad sin motivo. Chen Hui es un pervertido. Él está loco. Un loco es capaz de hacer cualquier cosa. Zhou Huan se quejó. No sospechaba que Jin Minsen mintiera porque Jin Minsen no sabía sobre la verdad de los niños intercambiados. Además, no tenían enemigos ni nada, así que ¿por qué alguien haría una prueba de paternidad? En este momento, Chen Hui parecía ser el sospechoso más probable. Era a la vez un caso mental y un pervertido. No era alguien a quien se pudiera entender a través del sentido común. Jin Qian estaba furioso. Almohadilla Yuan es chino @almohadilla. Zhou Huan dijo. Minsen dijo que Chen Hui vendría de nuevo. Arruinamos su reputación, así que quería vengarse de nosotros. ¿Qué? Jin Qian estaba realmente enojado ahora. Si él no hubiera publicado la prueba de paternidad y nos hubiera causado todos esos problemas, nada de esto hubiera sucedido. ¿Quiere venganza? Yo soy el que quiere venganza. Zhou Huan sugirió. ¿Por qué no vienes al hospital y vigilas? Entonces, podemos preguntarle a Chen Hui qué sabe. No podemos dejar que nadie sepa que los niños fueron cambiados. Jin Qian respondió, iré ahora mismo. Zhou Huan agarró su teléfono, suspiró y regresó a la habitación del hospital. Descubrió que Jin Minsen se había vuelto a dormir, así que llamó al conserje para que limpiara el piso. Poco después, Jin Qian se acercó corriendo, con una botella de cerveza todavía en la mano. Tan pronto como entró por la puerta, comenzó a gritar. Apareció Chen Hui. SHH, cállate, dijo Zhou Huan. Va. ¿Y qué si soy ruidoso?, dijo Jin Qian. Abrió la botella de cerveza y bebió un trago. Mamá. El niño en la cama del hospital abrió los ojos. Tengo hambre. Zhou Huan se dio cuenta de que la sopa de arroz acababa de derramarse por el suelo. Jin Minsen aún no había desayunado, así que dijo, iré a comprar algo de comida. Antes de irse, le recordó a Jin Qian, mantente atento. Luego, se apresuró a bajar las escaleras para comprar el desayuno. Jin Qian puso los ojos en blanco y siguió bebiendo su cerveza, lo que provocó que la habitación del hospital apestara a alcohol. Jin Minsen dijo débilmente, papá, cierra la boca. Yo no soy tu papá. Jin Minsen se corrigió a sí mismo. Tío Jin, no puedes beber en las habitaciones del hospital. Los médicos y las enfermeras te regañarán si te atrapan. Métete en tus asuntos. Jin Qian continuó sentado en el taburete y bebiendo. Realmente te regañarán. Además, no soporto el olor a alcohol. Jin Minsen dijo, si giras a la izquierda y te diriges hasta el final del pasillo, hay una escalera de emergencia. Por lo general, no hay gente allí, y tampoco hay cámaras de vigilancia. Ve allí y bebe. Jin Qian resopló y lo ignoró. Si sigues bebiendo, llamaré a una enfermera. Maldita sea. Jin Qian se puso de pie enojado y salió de su habitación con su botella de cerveza. Después de un rato, Jin Minsen también se levantó de la cama del hospital. Sus ojos eran oscuros e insondables, como un abismo sin fondo. Su habitación se encontraba bastante alejada. Sunin había arreglado específicamente que sea una habitación tranquila para que no tuviera molestias.
El lado izquierdo del pasillo era relativamente corto. El final del pasillo estaba a solo unos pasos. Jin Minsen sostuvo el portazueros en la mano y caminó lentamente hasta el final del pasillo. Mantuvo un agarre firme en el pasamanos mientras subía las escaleras. Las escaleras de emergencia del hospital tenían puertas retráctiles. Para abrir la puerta, se requirió mucha fuerza. Una vez que se abría la puerta, automáticamente comenzaba a retroceder y se cerraba con un golpe. Por lo tanto, la mayoría de la gente sí no tendían a determinar si alguien estaba en el hueco de la escalera o no escuchando el sonido de la puerta. No estarían tan atentos. Jin Minsen empujó suavemente la puerta para abrirla un poco. No hizo un solo sonido durante todo el proceso. A través de la rendija de la puerta, pudo ver a Jin Qian sentado en la oscura escalera y bebiendo cerveza. Estaba de espaldas a la puerta retráctil. La distancia, la posición, todo estaba dentro de sus cálculos. Jin Minsen metió el poste de metal 4 a través del hueco y lo empujó hacia adelante. Jin Qian, que estaba de espaldas a él, fue tomado completamente por sorpresa. Gritó y rodó hasta el final de las escaleras. Las escaleras eran empinadas. Le tomó bastante tiempo caer hasta el final de las escaleras. Su cabeza se golpeó contra la pared y comenzó a ver estrellas. Casi se desmaya allí mismo. Jin Qian gimió. Sangre caliente fluía desde la parte superior de su cabeza y bajaba por sus mejillas. Ya estaba borracho en primer lugar. El alcohol de su cuerpo se le subió a la cabeza. Su cabeza se sentía como si se estuviera hinchando como un globo. Todo su estado mental estaba increíblemente encendido. Se tambaleó sobre sus pies, el mareo se apoderó de su mente. Mientras maldecía, subió las escaleras y accidentalmente pisó algunos fragmentos de la botella de cerveza, cayendo de rodillas nuevamente. Su rostro golpeó el borde de la escalera y su nariz comenzó a sangrar en el acto. ¡Mierda! @yuanes chino @%. Jin Qian aulló y maldijo. Su voz resonó en el oscuro hueco de la escalera. Se arrastró durante mucho tiempo antes de llegar a la parte superior de las escaleras. Abrió la puerta retráctil de golpe y se tambaleó en medio del pasillo, maldiciendo mientras caminaba. Una vez que se acercó a la sala general, finalmente pudo ver a algunos pacientes y sus familiares. Los otros pacientes y sus familiares se alarmaron y se apartaron de su camino. Jin Qian sacudió la cabeza para alejar el mareo. Mantuvo una mano en la pared y se dirigió hacia la habitación 1105, la habitación del hospital de Jin Minsen. Zhou Juan acababa de regresar de comprar el desayuno y estaba abriendo la bolsa de plástico para sacar el Baozi 1. Cuando vio a Jin Qian con sangre por toda la cabeza, sus ojos se abrieron en estado de shock. Jin Qian, ¿qué te pasó? Dejó caer el Baozi para apoyar a Jin Qian. Estoy bien. Jin Qian la empujó con enojo. Alguien me empujó hace un momento. ¿Quién te empujó? Preguntó Zhou Juan. No sé. Si lo supiera, lo habría matado. Los ojos de Jin Qian estaban rojos como la sangre. Jin Minsen se levantó débilmente de la cama. ¿Podría ser Chen Hui? Jin Qian estalló de rabia. Fue él. Maldición. Debe ser él. ¿Quién más lo empujaría sin razón? Acaba de llegar al hospital. No tenía enemigos ni nada. Voy a matarlo. Definitivamente voy a matarlo. Jin Qian dijo mientras golpeaba la pared. Jin Qian, trata rápidamente tu lesión. Dijo Zhou Juan con preocupación. Jin Qian rugió, vete a la mierda. Muévete del camino. Estoy harto de verte. Zhou Juan estaba demasiado asustado para seguir hablando. Jin Qian estaba enojado y dolorido. Su cabeza ya estaba un poco mareada por el alcohol, pero ahora, su cabeza también palpitaba. ¿Dónde está Chen Hui? ¿Dónde diablos está él? Jin Minsen dijo suavemente. Tal vez, ¿puedes buscarlo en el hueco de la escalera? Cierto. Mierda. Probablemente todavía esté escondido en el hueco de la escalera. Jin Qian era como un perro vicioso. Salió corriendo de la habitación con la cabeza cubierta de sangre. Zhou Juan estaba un poco preocupado. Justo cuando estaba a punto de seguirlo, Jin Minsen dijo, mamá, no te vayas. Él te golpeará. Zhou Juan dudó por un momento. Luego, se sentó en el borde de la cama. Jin Qian se apresuró a regresar a la escalera. Subió y bajó las escaleras, pero no vio a una sola persona. Justo cuando estaba a punto de comenzar a maldecir,
escuchó un ruido proveniente del piso de abajo. Estiró la cabeza por encima de la barandilla y miró hacia abajo. Abajo, vio a un hombre con un abrigo negro jadeando mientras subía las escaleras. Jin Qian esperó a que subiera las escaleras, y la cara del hombre apareció gradualmente. El hombre usaba anteojos. Sus rasgos eran ordinarios, gentiles. Era una cara familiar. Jin Qian había conocido a Chen Hui antes. En ese entonces, el incidente entre Jin Minsen y Chen Hui había causado una gran conmoción. Jin Qian y Chen Hui se habían encontrado varias veces por eso. Pensó en cómo Chen Hui incriminó a Jin Minsen, causando que Jin Qian también perdiera la cara. Pensó en cómo Chen Hui era en realidad un pervertido repugnante. Pensó en cómo el hombre lanzó la prueba de paternidad, dejando a toda su familia en desorden. Pensó en cómo este hombre incluso lo había empujado hace un momento, nuevos rencores apilados sobre viejos agravios. Todo su odio inundó su corazón. Sus heridas eran increíblemente dolorosas y su cabeza palpitaba a causa del alcohol. Los ojos de Jin Qian gradualmente comenzaron a ponerse rojos. Tenía la costumbre de golpear a su esposa e hijo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a usar la violencia para desahogar su ira. No dio tiempo a ninguna explicación y bajó corriendo las escaleras. Dio una patada firme en dirección a Chen Hui, y Chen Hui inmediatamente bajó las escaleras. Así es, bajó volando las escaleras. La parte posterior de su cabeza golpeó las escaleras y su cuello se torció hacia un lado. Su cuerpo siguió rodando por las escaleras debido a la inercia. Jin Qian aún no había desahogado toda su ira. Corrió hacia adelante y agarró la cabeza de Chen Hui. Luego, comenzó a golpear su cabeza contra la pared como lo hizo con Zhou Huan y Jin Minsen. ¡Ayuda, ayuda! Las gafas de Chen Hui se habían caído hacía mucho tiempo. Entrecerró los ojos y trató de quitarse las manos de Jin Qian de encima. Gritó débilmente: «Suéltame, me voy a morir, suéltame». «¿Quién crees que eres para amenazarme?» Intenta empujarme de nuevo. «Vamos». Jin Qian estaba furioso. Tenía una mano en el cuello de Chen Hui. El otro golpeó la cabeza del hombre contra la pared. «Jin Minsen me pidió que viniera. Me pidió que nos encontráramos con él aquí a las 10. El rostro de Chen Hui se estaba poniendo morado. Intentó desesperadamente hacer palanca en las manos de Jin Qian. «Déjalo ir». Los ojos de Jin Qian estaban rojos como la sangre. «Deja de joderme. Trataste de estrangularlo anoche. Lo dejé ir. Lo dejé ir». Chen Hui dijo que vendría conmigo, así que me detuve. «Mierda. No solo quieres matarlo. Tú también quieres matarme. Vete a la mierda». Jin Qian no lo estaba escuchando en absoluto. Cuanto más hablaba, más enojado se ponía. Se agarró la cabeza y siguió golpeándola contra la pared, una y otra vez. Se golpeó la cabeza hacia abajo casi una docena de veces más o menos. Las manos de Chen Hui cayeron lentamente a su costado y su cuerpo quedó flácido. Sin embargo, Jin Qian no se dio cuenta de esto en absoluto. El alcohol y el dolor quemaban su camino a través de sus venas. Toda su persona estaba increíblemente agitada. Continuó golpeando a Chen Hui contra la pared. «Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré». De vuelta en la habitación del hospital, Jin Minsen estaba acostado en la cama del hospital. Estaba tan delgado que casi parecía que estaba a punto de hundirse en la colcha. «Volverá una vez que ya no esté enojado». Zhou Huan frunció el ceño. «Aún así, me siento un poco inquieta». Se puso de pie y caminó por la habitación, tratando de encontrar algo que la distrajera. Cuando vio la bolsa de plástico sobre la mesita de noche, extendió la mano para guardarla en un cajón. Cuando abrió el cajón, encontró una botella de Baijiu 1 dentro. «¿Por qué hay una botella de alcohol aquí?» Zhou Huan lo recogió y lo miró. Era Baijiu ordinario con un alto contenido de alcohol, del tipo que Jin Qian bebía a menudo. «Es para papá». Las pestañas de Jin Minsen temblaron ligeramente, ocultando sus ojos oscuros y turbios. «Aunque, es posible que no tengamos ningún uso para ello». «¿Qué quieres decir con eso?» Zhou Huan sacó el vino y lo metió en su bolso. «Vamos a llevarlo a casa con nosotros. Tu papá definitivamente estará muy feliz». La puerta se abrió de repente. Zhou Huan se sobresaltó. Se dio la vuelta y se encontró con la vista de Jin Qian cubierto de sangre.
Entró corriendo en la habitación con una expresión espantosa y espantosa. Jin Qian, cuando Zhou Huan vio su apariencia aterradora, el recuerdo de haber sido golpeado inundó su mente. Tragó saliva nerviosamente. Jin Qian la miró en silencio. La mirada en sus ojos era muy extraña. Jin Qian de repente se apresuró y tomó su mano. Vamos. Démonos prisa y vayamos a Beijing. Zhou Huan se tambaleó después de ser tirado por él. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que ir a Beijing? Vamos. Jin Qian la arrastró fuera de la habitación del hospital y al pasillo. Las personas cercanas los miraron en estado de shock. Zhou Huan arrojó su mano. Jin Qian, ¿qué estás haciendo? Jin Qian la agarró por los hombros. Su expresión era increíblemente extraña. Tenemos que ir a buscar a nuestro hijo, encontrar a la familia Wei. Definitivamente pueden salvarme. ¿Estás loco? Zhou Huan dijo en voz alta. Rápidamente miró a su alrededor. Luego, lo arrastró hasta el final del pasillo. No podemos ir, vamos. Tenemos que irnos. Dijo Jin Qian. No podemos, Juaner. Jin Qian rugió su nombre. Él la miró fijamente, y de repente las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Él se atragantó. Maté a alguien. Zhou Huan estaba completamente conmocionada. Realmente maté a alguien. Definitivamente voy a ir a la cárcel. Jin Qian de repente se echó a llorar. Esta fue la primera vez que Zhou Huan lo había visto llorar. Parecía un niño, con mocos y lágrimas en el rostro. Hay un asesino. Alguien mató a una persona. Los gritos resonaron por todo el hospital. Un conserje corrió al pasillo y gritó horrorizado. Hay una persona muerta en el hueco de la escalera. Notas. 1. Baozi es un tipo de bollo o pan relleno generalmente cocido al vapor, típico de la cocina china. Su aspecto es similar al del tradicional mantou chino. Puede estar relleno de carne picada. 2. Baijiu, también conocido como Shaojiu, es un licor destilado claro chino, típicamente al 40% a 50%. Capítulo 25. Estanque primaveral. Jin Qian fue arrestado por la policía y se lo llevaron. Jin Qian volvió a mirar a Zhou Huan, con los ojos enrojecidos. Juaner, sálvame. Tienes que salvarme. Zhou Huan comenzó a llorar. Jin Minsen salió lentamente de la habitación del hospital. Se acercó a su lado y le preguntó, «Mamá, ¿qué pasó?» Zhou Huan se dio la vuelta y lo abrazó mientras lloraba. Minsen, solo te tengo a ti ahora. Ahora solo nos tenemos el uno al otro. Durante el periodo libre de la tarde, Sunin estaba charlando con alguien de la empresa de traducción en QQ. Acababa de recibir los 800 yuanes que le correspondían cuando escuchó que Wang Shenzhen dejó escapar un grito. Wang Shenzhen se puso de pie y accidentalmente maldijo, «¡Mierda!». Jin Qian mató a alguien en el hospital Lanzhou. Sunin levantó la cabeza. ¿Quién? Wang Shenzhen se dio la vuelta. Una mano agitaba su teléfono celular y la otra apuntaba al asiento junto a Sunin. Jin Qian. El padre de Jin Minsen, padre adoptivo. Sunin preguntó, ¿fue realmente Jin Qian? ¿Cómo podría ser falso? Incluso es tendencia en Weibo. Cuando sus compañeros de clase escucharon esto, inmediatamente comenzaron a parlotear. ¿Qué? ¿En realidad? ¿En realidad? ¡Guau! ¿Dónde? ¿Dónde? Déjame ver. La gente se reunió alrededor de Wang Shenzhen. Varias cabecitas estaban amontonadas alrededor del teléfono celular de Wang Shenzhen, mirando fijamente la pantalla. Las otras personas en el salón de clases también sacaron sus teléfonos y abrieron Weibo. La escuela secundaria Longpansan no era muy estricta con los teléfonos celulares. Realmente no confiscaron teléfonos celulares como lo hicieron otras escuelas. Para una clase llena de malos estudiantes como el grado 7 clase 3, les importaba aún menos. Como resultado, los estudiantes se juntaron en grupos de 2 y 3, revisando sus teléfonos celulares. Por lo general, habría al menos algunos estudiantes que realmente estaban estudiando o haciendo la tarea. Sin embargo, la noticia era simplemente demasiado increíble. Incluso el monitor de clase siempre diligente, Chen Xiaoyu, renunció a hacer la tarea. Se acurrucó junto a su compañera de asiento para leer las noticias. Cuando Sunin escuchó que el asesino era Jin Qian, también abrió Weibo. Se desplazó hacia abajo en la pantalla hasta que llegó al 10º elemento en la lista de tendencias. Lo que decía era asombroso.
Padre abusivo mata a pedófilo. Para empezar, abusivo y pedófilo ya eran palabras bastante llamativas, pero el contenido de la noticia era aún más dramático. El tema siguió subiendo poco a poco en la lista de tendencias, e incluso logró entrar entre los 10 primeros. El contenido decía: en el hospital Lanzhou de Chuzhou, un pedófilo atacó a una víctima de violencia doméstica. El padre del niño golpeó al pedófilo en un ataque de ira, lo que resultó en la muerte del pedófilo. Lo que es aún más peculiar es que la razón por la que el niño estaba en el hospital en primer lugar fue porque fue golpeado por ese mismo padre. Sunin escribió en una de las imágenes adjuntas. La primera foto era una de Jin Qian. Su cabello estaba despeinado y su rostro estaba lleno de terror cuando la policía se lo llevó. Todavía llevaba la chaqueta azul que le compró al villano. No había dudas al respecto. Definitivamente fue Jin Qian. La segunda foto fue tomada desde lo alto de la escalera. Dentro de la sombría escalera yacía un hombre vestido de negro. Sus manos estaban ligeramente extendidas. Incluso había una marca de quemadura en una de sus manos. Parecía un poco familiar. El rostro del hombre estaba cubierto por un mosaico. Tenía zapatos de cuero negro en sus pies. La escalera circundante estaba completamente cubierta de sangre. Cuando pensó en la palabra pedófilo que estaba en el título, los ojos de Sunin se abrieron ligeramente. Chen Hui, Jin Qian mató a Chen Hui. ¿Era esto la vida real? ¡Santo cielo! Jin Qian finalmente terminó matando a alguien. Lon Yao gritó detrás de Sunin. Sunin casi saltó de su asiento. Se dio la vuelta y lo miró fijamente. ¿Eres un fantasma o algo así? ¿Cómo es que no hiciste ni un solo sonido? Lon Yao se quedó sin palabras. Suje, he estado de pie detrás de ti todo este tiempo. Es tu culpa por no fijarte en mí. ¿Cómo es que me estás culpando ahora? Lon Yao se dejó caer en el escritorio del villano y cruzó las piernas, con el rostro emocionado. Jin Qian siempre estaba borracho y golpeando a su esposa. Era solo cuestión de tiempo que cometiera un crimen. ¿Ves? Terminó matando a alguien. El hecho de que beba mucho y golpee a su esposa no significa necesariamente que vaya a matar a alguien. Sunin negó con la cabeza. Recordó esa noche cuando Jin Qian estaba tirando botellas de cerveza por la ventana. Cuando él y su padre fueron a interrogarlos, Jin Qian empujó a Jin Minsen para que asumiera la culpa mientras se escondía en el dormitorio principal. Sunin no pensó que este tipo de persona cobarde tendría el coraje de matar a alguien. Descargar su ira sobre Zhou Huan y Jin Minsen fue lo mejor que pudo hacer. El hombre definitivamente se acobardaría si se tratara de pelear con alguien más fuerte que él. Quizás estaba borracho. Sunin de repente tuvo un pensamiento. Si se añadiera alcohol a la mezcla, incluso una persona cobarde sería capaz de hacer cosas increíbles. Jin Qian seguramente tuvo mucho valor para beber en un hospital. ¿Por qué no? Golpea a su esposa cada vez que bebe. Mi mamá siempre me dice que si te acostumbras demasiado a golpear a los demás, se convertirá en un hábito. Lon Yao golpeó la mesa y dijo: si te acostumbras demasiado a usar la violencia en casa, es más probable que uses la violencia cada vez que te encuentres con un problema afuera. Lon Yao se encogió de hombros. Mi papá dijo una vez que Jin Qian iba a causar un problema tarde o temprano. Resulta que tenía razón. Wang Shenzhen se sentó a horcajada sobre una silla. Parecía un sabio anciano dando un discurso, con una expresión pensativa en su rostro. Esta es una lección para nosotros. No beba y no golpee a su esposa e hijos. Correcto. ¿Quién es la persona que murió? ¿El pedófilo? Sunin dijo con certeza. Chen Hui. Chen Hui. ¿Quién es ese? Lon Yao miró hacia arriba. Entonces, sus ojos se abrieron después de un momento. ¡Santo cielo! Es él. El tipo que acusó falsamente a Jin Minsen. La chica sentada en diagonal frente a ellos se deslizó hacia ellos para cotillear. Sí, ese tipo. Acosó a Jin Minsen en la escuela no hace mucho tiempo. Tuvieron una pelea en la puerta de la escuela. Es él, es él. El compañero de asiento de la niña también intervino. Después de todo, es un pedófilo. Escuché que su esposa exigió el divorcio después de enterarse. Incluso se llevó a su hija con ella. Tiene serios problemas mentales. Aparentemente, acosó a un niño en Hangzhou. Después de ese incidente, terminó corriendo de regreso a Chuzhou. Es tan repugnante.
¿Por qué Jin Qian quería matar a Chen Hui? Sunin se frotó la barbilla, completamente desconcertado. Jin Qian y Jin Minsen eran como agua y aceite. Después de descubrir que no estaban relacionados biológicamente entre sí, se volvieron aún más hostiles entre sí. A Jin Qian no le importó en absoluto cuando Jin Minsen se desmayó y fue enviado al hospital. No hay forma de que mate a Chen Hui por el bien de Jin Minsen. Los forasteros podrían pensar que estaba defendiendo a Jin Minsen, que su ira se apoderó de él y que accidentalmente mató a Chen Hui. Sin embargo, Sunin, que sabía cómo era realmente su relación, no pensó que este fuera el caso en absoluto. Había algo realmente sospechoso en todo esto. En cuanto a los resultados, el pedófilo que acosaba al villano estaba muerto. Nunca más podría acosar al villano. El hombre que golpeaba al villano todos los días, Jin Qian, era muy probable que fuera encarcelado o ejecutado. Nunca más podría vencer al villano. 2 piezas de basura fueron tratadas de una vez por todas. Independientemente de cuál fuera la verdad del asunto, Sunin estaba más que feliz de verlo. Una vez que terminó la escuela, Sunin recogió su mochila y salió corriendo de la escuela. Luego, llamó a un taxi al hospital Lanzhou. Cuando llegó a la habitación 1105, la habitación estaba muy tranquila. Zhou Huan no estaba allí. Debido a que Zhou Huan estaba cuidando al villano, Sunin despidió al cuidador. Una vez que Zhou Huan se fue, la única otra persona que quedó en la habitación fue el villano. Paredes blancas, sábanas blancas y mantas blancas. El pequeño villano estaba acostado en la cama del hospital y tenía una gasa envuelta alrededor de su cabeza. Lo único que sobresalía del interior de la manta era una cabecita. Su cabello era oscuro y brillante. Minsen, ¿cómo te sientes hoy? Sunin se movió lentamente hacia la cama del hospital. El pequeño villano no quería verlo y no quería que él lo cuidara, pero Sunin aún apareció descaradamente. Se preguntó si el villano se enfadaría o no. Muy bien. La expresión de Jin Minsen era tranquila. Sus ojos eran negros como la tinta. Su cuerpo era esbelto y delgado. Su piel era pálida. Casi parecía como si estuviera a punto de fundirse en la habitación blanca del hospital. Sin embargo, parecía tener una atmósfera diferente a la habitual. Su presencia era increíblemente fuerte, mucho más fuerte que nunca. En ese momento, Sunin sintió que se parecía mucho a un chacal herido. A pesar de que era débil y delgado, todavía representaba un peligro indiscutible. Sunin rápidamente arrojó este ridículo pensamiento al fondo de su mente. Claramente era un pequeño cachorro de lobo bien educado. El libro lo describía como loco y despiadado, pero ese era él en el futuro. Independientemente de lo feroz y mezquino que fuera ahora, todavía era solo un pequeño cachorro. Incluso si te atacara con todas sus fuerzas, no podría causar tanto daño. Sunin encontró una razón para estar aquí. Nuestros compañeros de clase saben que estás enfermo y no puedes venir a clase, así que reunimos nuestro dinero para comprarte algunos libros de referencia. Dejó la bolsa de plástico en la mesita de noche y sacó los libros nuevos. Los libros fueron la guía de composición de 7º grado, un análisis de matemáticas para el 7º grado, el inglés de 7º grado de Liu Jinyan y la colección de libros de ciencia de 7º grado. Sunin había seleccionado meticulosamente cada uno de estos libros en la librería. Eran relativamente simples y deberían ser adecuados para el villano, considerando su base débil. No sabía cuánto tiempo tendría que quedarse el villano en el hospital. Ya se había atrasado mucho. Si no lo compensaba, definitivamente estaría peor en el futuro. Desde que entró a la habitación del hospital, no mencionó una palabra sobre Zhou Huan y Jin Qian, y mucho menos sobre Chen Hui. Su expresión era tranquila y el tono de su voz era ligero, como si fuera otro día normal. Jin Minsen lo miró en silencio. Sunin sacó la guía de composición de 7º grado y la abrió. Creo que la composición aquí está muy bien escrita. Hay comentarios y anotaciones después de cada párrafo, por lo que es muy bueno para los principiantes. Jin Minsen todavía no dijo nada. Sunin se sintió un poco incómodo, pero hacía tiempo que había aprendido a ignorar situaciones incómodas como esta. Acercó un taburete y se sentó, continuando la conversación a la fuerza. El maestro de salón nos pidió que escribiéramos sobre paisajes el otro día. Aquí, hay una composición sobre un escenario llamado estanque primaveral. Miró hacia el pequeño villano que yacía en la cama. El pequeño villano había vuelto la cabeza. Sus ojos estaban fijos en el techo, una expresión seria en su rostro. Sunin miró hacia el techo confundido.
no había nada allí. Sunin sabía que al villano no le gustaba y suspiró. Sostuvo la guía de composición en su mano y comenzó a leer Estanque primaveral en voz alta. En marzo pasado, visité la casa de mi abuela con mi papá. La casa de mi abuela está en el campo. La casa es muy grande. Enfrente de la casa, hay un gran estanque. La voz de Sunin era muy tranquila y puso mucha emoción en sus palabras. Después de leer cada párrafo, también leyó los comentarios y anotaciones que proporcionaba el libro. Por ejemplo, los comentarios decían, al escribir sobre paisajes, acérquese al sujeto desde la distancia y luego acerque el enfoque. La disposición de las ideas debe ser clara. Esta línea brinda al lector una sensación de espacio. Los detalles en este pasaje expresan las emociones del escritor, y otras cosas por el estilo. Sunin esperaba que el villano pudiera asimilar algo. No quería que entregara un ensayo en blanco. Cada ensayo tenía solo 500 palabras, pero Sunin recitó tanto el ensayo como los comentarios. Terminó leyendo en voz alta durante 1 hora entera. Su boca estaba empezando a sentirse un poco seca. Durante esa hora, Jin Mingsen no dijo una sola palabra. Ni siquiera movió los ojos del techo. Sunin sintió que estaba cantando un espectáculo de un solo hombre. Se sentía un poco solo. Sin embargo, no se desanimaría. Esta no fue la primera vez que el villano le dio la espalda. Volvió a leer todo el ensayo y trató de entablar una conversación con el villano. Mingsen, ¿qué te pareció esta composición? Todavía no hay respuesta. Entonces, estudiemos otra composición. Sunin pensó que el villano continuaría ignorándolo. Iba a leer la siguiente composición cuando la persona en la cama de repente intervino. En marzo pasado, visité la casa de mi abuela con mi papá. La casa de mi abuela está en el campo. La casa es muy grande. Enfrente de la casa, hay un gran estanque. Sunin de repente levantó la cabeza, con los ojos llenos de sorpresa. Los ojos del pequeño villano aún estaban fijos en el techo, pero su boca recitaba lentamente el ensayo que Sunin acababa de leer. Mientras lo escuchaba recitar en voz alta, Sunin comparó lo que dijo con el texto original del libro. La conmoción en sus ojos se hizo más y más prominente. Todo lo que recitó el villano fue exactamente igual al texto original. No se perdió una sola palabra. ¿Cómo puede ser esto posible? Solo leyó el ensayo 2 veces, pero el pequeño villano logró memorizarlo todo. Notas. Lia. Bueno, creo que oficialmente hemos comenzado una nueva etapa. Carita sonriendo. Bueno, esta y la anterior actualización son gracias al apoyo de @margallazo76. En el futuro seguirá ayudando, así que le agradezco mucho. Ramo de flores. Capítulo 26. Segundo lugar. Sunin contrató a otro cuidador para el pequeño villano ya que Zhou Juan estaba ocupada con los asuntos de Jin Qian, por lo que no tenía tiempo para cuidar de Jin Mingsen. Sunin sabía que a ella no le importaba Jin Mingsen, por lo que tampoco la obligó a cuidarlo. Todos los días después de la escuela, Sunin corrió al hospital y le leía al villano. Descubrió que el villano tenía una memoria muy fuerte. Mientras leyera el texto en voz alta al menos 1 o 2 veces, el villano definitivamente sería capaz de memorizarlo palabra por palabra. Sunin no sabía si esta aterradora capacidad de memoria era algo que ya tenía o algo que se desarrolló después de que estuvo hospitalizado. Después de pensarlo, lo más probable es que se desarrolló después de que fue hospitalizado. Si hubiera tenido una memoria como esta antes, sus calificaciones en artes liberales no hubieran sido tan malas. En otras palabras, había algo bueno que saliera de todo esto. Fue golpeado casi hasta la muerte y perdió la visión de los colores, pero a cambio terminó ganando una memoria incomparable. Si es así, no habría necesidad de preocuparse por sus calificaciones en el futuro. Después de todo, la gran mayoría de la información se aprendió de memoria. La otra habilidad necesaria para aprender era el análisis lógico. Mientras se mejorara cualquiera de estas habilidades, tanto los estudios como el trabajo mejorarían a pasos agigantados. Siempre había noticias sobre niños autistas con alto coeficiente intelectual o personas con lesiones cerebrales que adquirían habilidades lingüísticas increíbles. ¿Quién podría haber esperado que el pequeño villano también terminaría teniendo suerte? Fue una lástima que ya no pudiera ver el color. Para él, el mundo siempre sería un poco más aburrido que antes. Una vez que descubrió el potencial oculto del villano, Sunin se interesó cada vez más en cuidarlo. Ahora solo quería verlo crecer más alto y más fuerte, más hermoso y mejor. Este Geye está tan feliz. Dado que la memoria del villano estaba fuera de lo común, el método de aprendizaje también necesitaba cambiar. Para inglés,
Sunin sacó directamente un diccionario y comenzó a concentrarse en las raíces y definiciones de las palabras. Hojeó un diccionario de raíces de palabras en inglés y leyó cada término para que el villano los escuchara. Tenía miedo de que su pronunciación no fuera lo suficientemente precisa, por lo que compró el archivo de audio adjunto. Luego, lo importó al celular del villano y le dijo que escuchara el audio si tenía tiempo libre. La memoria del teléfono celular del pequeño villano era demasiado pequeña y la pantalla estaba rota y con fallas. No era bueno para sus estudios en absoluto. Sunin pensó un poco y decidió comprar un teléfono nuevo para el villano una vez que ganara algo más de dinero. Después de la escuela, Sunin trajo un diccionario para verificar si el villano estaba estudiando o no. Al principio, Sunin pensó que el villano no cooperaría, pero cuando lo probó, descubrió que el villano en realidad había estudiado. La mejor parte de criar a un niño es cuando tu hijo es lindo y obediente. El mayor deseo de cualquier padre es que su hijo estudie bien y salga adelante. Sunin casi se conmovió hasta las lágrimas. Sin embargo, no fue suficiente solo estudiar vocabulario, por lo que Sunin salió y compró una tonelada de libros de referencia para el villano. Incluían gramática, etimología, lectura y escritura. El villano terminó de leerlos en solo un par de días. Era capaz de leer muy rápido y no olvidaba nada. Era como cuando la gente común lee sus novelas preferidas, iba hojeándolas rápidamente. Sin embargo, la gente común los olvidaría poco después, pero el villano podía memorizar todo con solo una mirada. ¿Cómo lo recordaste todo? Sunin le preguntó al villano con curiosidad. El villano dijo, no lo sé. Lo acabo de memorizar. Bien, los genios simplemente son diferentes. Después de pasar un tiempo con inglés, Sunin comenzó a enseñarle matemáticas. Entonces, descubrió que la habilidad lógica del villano también era muy poderosa. Entendía todo muy rápidamente. A veces los problemas dejaban perplejo y confundido a Sunin y el pequeño villano terminaba explicándole cómo resolverlos. Cada vez que esto sucedía, siempre era un poco vergonzoso. Hacia el final, Sunin estuvo a punto de renunciar. No solo no pudo ayudar al villano, sino que, a veces, también necesitaba que el villano lo ayudara. Algunos de los problemas estaban súper jodidos. Requerían un pensamiento enrevesado y retrógrado. Si no pudiera comprender los puntos clave, nunca podría resolver el problema. Sunin terminó tropezando con uno de estos problemas. Fue el villano quien tuvo que ayudarlo. Sunin sintió que esto era un gran golpe a su autoestima. La capacidad de cálculo del pequeño villano era asombrosa. Suma, resta, multiplicación, división, podía calcular cualquier cosa en un instante. Ni siquiera necesitaba depender de una calculadora. Después de varios días de pruebas, Sunin pudo confirmar que la memoria y la capacidad computacional del villano habían mejorado hasta un grado aterrador. Era como una computadora humana. Siempre que le hayas dado algunas entradas, podría darte una respuesta. Su habilidad lógica ya había sido muy fuerte, pero, después de su lesión cerebral, mejoró aún más. El coeficiente intelectual del villano ya podría considerarse superior al promedio, considerando que sus calificaciones eran bajas pero no nulas cuando no se esforzaba. Después de la lesión cerebral, su coeficiente intelectual bien puede ser el nivel de un genio. Después de que el villano le preguntó si entendió por tercera vez, Sunin respondió en voz baja. Sí, no tenía la confianza para seguir enseñándole matemáticas al villano. El pequeño villano se sentó en la cama. Miró a Sunin y dijo, si no entiendes, puedo enseñarte. Sunin inclinó el cabeza avergonzado y en silencio trabajó en su tarea. No notó la sombra de una sonrisa escondida detrás de los ojos del pequeño villano. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el final del semestre. El médico tratante le dijo a Sunin que el villano podría ser dado de alta del hospital. Sunin revisó los fondos de la donación y descubrió que en realidad quedaba algo de dinero. No estaba muy seguro de qué hacer con este dinero. En estos días, Song Juan había estado corriendo de un lado a otro de la estación de policía una y otra vez. Le dijeron que era muy probable que Jin Qian recibiera una sentencia de muerte o cadena perpetua. Sin embargo, dado que el delito se cometió por el bien de su hijo, el castigo puede mitigarse según las circunstancias. Después de recibir esta respuesta, Song Juan respiró aliviada. Fue entonces cuando recordó que todavía tenía un hijo en el hospital. Cuando llegó corriendo, Sunin ya estaba pasando por los procedimientos de alta para Jin Minsen. Los médicos sabían todo sobre lo que Sunin hizo por Jin Minsen y lo que los padres de Jin Minsen no hicieron, por lo que los procedimientos de alta fueron muy sencillos. Song Juan se sintió un poco incómodo en el hospital.
desconcertada, le preguntó a Jin Minsen. Minsen, mamá ha estado ocupada últimamente debido al problema con papá. No pude venir a cuidarte. No estás enojado con mamá, ¿verdad? Jin Minsen negó con la cabeza. Está bien. Entiendo todo. Zhou Juan respiró aliviado y lo ayudó a empacar sus necesidades diarias. Agarró la factura del hospital del cajón y sacó su teléfono para calcular el costo total. Ella preguntó casualmente, Minsen, ¿cuánto gastamos esta vez? Jin Minsen dijo, todos los estados de cuenta están en el cajón. ¿Esto es todo? Jin Minsen asintió. Zhou Juan sumó todo, uno por uno, y rápidamente calculó el total. El costo total es de 234.350 yuanes. Oye, también tenemos seguro. ¿Sunin está manejando los procedimientos de alta? Oh, necesita presentar un reclamo. Mamá, me diste la tarjeta del seguro médico la última vez. Jin Minsen dijo con calma, le di la tarjeta del seguro cuando fue a manejar los procedimientos de alta. Zhou Juan de repente recordó y se golpeó la cabeza. ¡Ay, mírame! Lo olvidé por completo. ¿Cuánto cubrirá el seguro? Si calculamos el seguro, no nos costará más de 200.000 yuanes. Zhou Juan agarró los billetes en su mano. Escuché que el seguro puede cubrir hasta el 60% de los costos médicos. ¿No sería eso menos de 100.000 yuanes? La expresión de Zhou Juan reveló un poco de su emoción. Parecía una mujer de un pueblo pequeño que se encuentra con una gran venta. Jin Minsen nunca antes había prestado atención a esto. Después de todo, eran muy pobres. Poder ahorrar incluso un poco de dinero fue suficiente para que fueran felices durante semanas. Sin embargo, Zhou Juan no gastó ni un solo centavo de su propio dinero esta vez, pero estaba tan ansiosa por analizar cada pequeño gasto. No era apropiado en absoluto. Fue difícil articular lo que sentía Jin Minsen. Bajó los ojos y sus largas pestañas temblaron ligeramente. Odiaba a Jin Qian hasta los huesos, pero todavía tenía mucho afecto por Zhou Juan. Minsen, terminé los procedimientos de alta. Sunin entró en la habitación del hospital con una pila de recibos en la mano. Zhou Juan se apresuró y preguntó, Sunin, ¿cuánto costó en total? ¿Cuánto cubría el seguro? Sunin fue tomado un poco por sorpresa por ella. Miró a Jin Minsen y le entregó las facturas a Zhou Juan. Costó 178.000 yuanes en total. ¿Todo esto? Zhou Juan tomó los recibos para verificar y descubrió que el número escrito en ellos era de hecho 178.000. Cuando vio esto, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Este hospital está tratando de engañarnos con nuestro dinero? Se supone que nuestro seguro médico cubre el 60% del costo. ¿Por qué sigue siendo tan caro? Sunin dijo impotente, señora Zhou, los médicos y enfermeras ya explicaron esto. Dijeron que algunos gastos no están cubiertos por el seguro y otros solo están parcialmente cubiertos. No es posible que el seguro pague por todo. Zhou Juan suspiró. Por eso dije que no deberíamos ir al hospital. En cuanto entres en un hospital, te robarán la mitad de tus ahorros. Estos doctores solo están aquí para tomar su dinero. Sunin no podía molestarse en escucharla parlotear. Se acercó a la cama para ayudar a Jin Minsen a levantarse de la cama. Despacio. No te apresures. Zhou Juan de repente recordó algo. Ella preguntó, Sunin, ¿qué pasa con las donaciones? Vi que la plataforma de donación que configuró ganó 180.000. También escuché que la gente de nuestro vecindario donó 60.000 y la escuela donó 30.000. Si lo sumas todo, son 270.000 yuanes. Tienes que darme el resto del dinero. Sunin se congeló en su lugar, completamente estupefacto. ¿Por qué necesito dártelo? Zhou Juan estaba desconcertado por su reacción. ¿Por qué no me lo das? Minsen y yo todavía necesitamos dinero para vivir en el futuro. Mamá, tenemos nuestras propias manos y pies. Podemos mantenernos a nosotros mismos. Jin Minsen, que había estado en silencio todo este tiempo, fijó sus ojos en Zhou Juan. Todos donaron ese dinero para tratar mi lesión. No donaron para cubrir los gastos de manutención para nosotros. Zhou Juan abrió la boca para decir algo, pero, debido a su personalidad cobarde, no tuvo el valor de decir nada. Ella solo miró a Sunin, esperando que él se pusiera del lado de ella.
Jin Minsen le dio unas palmaditas en la mano a Sunin y dijo con voz suave: puedes devolver las donaciones desde la plataforma de donaciones. De paso, él se detuvo por un momento. Luego, dijo: tienes una lista de todas las donaciones de la escuela y el vecindario, ¿verdad? ¿Podrías dármelo? Sunin respondió: no hay problema. Todas las donaciones del vecindario se enviaron a la señora Kai y hubo registros claros. También hubo un registro de donaciones de la escuela. Lon Yao y Wang Sensen los registraron todos en un gráfico de Excel. Sunin tenía una copia. Mamá, necesitamos vivir con integridad. Una vez que hayamos ganado algo de dinero, deberíamos devolverlo. Dijo Jin Minsen a Zhou Huan. Los ojos de Zhou Huan se abrieron. ¿Devolverlo? ¿Desde cuándo hay que devolver las donaciones? Sunin también se apresuró a detenerlo. Minsen, no necesitas devolver el dinero. Jin Minsen sonrió. Incluso si quisiera devolverlo, no podría hacerlo ahora. Tanto Sunin como Zhou Huan dieron un suspiro de alivio. Sin embargo, después, sus sentimientos fueron muy diferentes. Zhou Huan todavía tenía temores persistentes sobre la devolución del dinero, mientras que Sunin solo admiraba al villano. El hecho de que Jin Minsen pudiera rechazar el dinero restante ya era bastante sorprendente, pero incluso quería devolver todas las donaciones. Jin Minsen pudo convertirse en este tipo de persona a pesar de haber sido criado por Zhou Huan y Jin Qian. Era simplemente un testimonio de su carácter. Sunin no podía creer que esa persona fuera en realidad el villano de la novia del boss, el enamoramiento del presidente tiránico. Zhou Huan no estaba dispuesto, y Jin Minsen podía verlo. Él dijo: mamá, no podemos aprovecharnos de los demás. Bajo la mirada de dos pares de ojos claros, Zhou Huan suspiró. Está bien, devolveremos el dinero. Jin Minsen se inclinó para ponerse los zapatos, mientras que Sunin se agachó para ayudarlo. Jin Minsen miró en silencio la parte posterior de su cabeza. No estaba claro cuáles eran sus pensamientos en este momento. Después de ponerse los zapatos, Jin Minsen se puso de pie. Sunin quería acercarse y apoyarlo, pero Jin Minsen negó con la cabeza y dijo: caminaré solo. No podrás sostenerme por el resto de mi vida. Sunin bromeó: si es posible, estaría más que feliz de hacerlo. El chico de la chaqueta acolchada negra se detuvo. Luego, giró la cabeza, miró a Sunin con sus hermosos ojos y extendió una mano. Entonces, Sunin no tuvo más remedio que ayudarlo a salir de la habitación del hospital. Los tres regresaron a la comunidad con una carga de equipaje. Sunin creía que, sin la jodida mierda de Jin Qian, el villano y su madre podrían vivir una vida mejor a partir de ahora. Con este estado de ánimo, pudo tomar sus exámenes finales sin preocupaciones. Últimamente, se había estado saltando muchas clases. Además, también corría al hospital para cuidar al pequeño villano después de la escuela. Los dos grandes jefes en casa ya estaban extremadamente descontentos con esto. Necesitaba sacar buenas notas en sus exámenes para apaciguar a los dos grandes jefes en casa. De lo contrario, sus planes de vacaciones estarían acabados. El día que anunciaron los resultados, toda la clase se sorprendió. Sunin obtuvo el segundo lugar en toda la clase. Su puntaje estaba a solo 2 puntos de Chen Xiaoyu. Sunin casi obtuvo la máxima puntuación en las materias relacionadas con la ciencia. Sus puntajes de recitación estaban un poco peor por el desgaste. Olvidó más de la mitad del poema que necesitaba recitar. La única línea que pudo recordar fue: en el sueño primaveral, no me doy cuenta del amanecer, y confundió el resto. Aún así, todavía era mucho mejor que los puntajes de sus exámenes anteriores. Instantáneamente se convirtió en la persona más impresionante en el grado 7 clase 3. Sus padres deberían estar felices ahora. Se fue a casa con este pensamiento en mente y felizmente informó sus calificaciones a la señora Kai. Como resultado, la señora Kai lo recompensó con una furiosa patada en el culo, golpeándolo hasta que estuvo pidiendo clemencia. ¿Quién te dijo que hicieras trampa? ¿Quién te dijo que hicieras trampa? ¿Crees que soy un idiota? El segundo lugar. Debes pensar que nací ayer. Su casa se puso instantáneamente nerviosa. Sunin esquivó de izquierda a derecha, tratando de explicar que no hizo trampa, pero la señora Kai no le creyó en absoluto. Conocía a Sunin mejor que la palma de su propia mano. ¿Cómo podía no saber cuáles eran sus notas? Con un historial como ese, ¿cómo podría obtener una calificación perfecta? Él solo estaba pidiendo una paliza.